Es una patología que van a encontrar habitualmente cuando sean matrones de recién nacido y también cuando sean matronas y quieren dedicarse a la salud sexual y reproductiva como matrona de parto. ¿Ya? Entonces, primero, lo que quiero yo que aprendan en esta clase es que conozcan los efectos que produce la diabetes materna en el feto y en el recién nacido, porque todo este proceso empieza desde antes que el recién nacido nazca, como todas las patologías neonatales. Entonces ustedes tienen que saber lo que pasa antes para entender lo que pasa en el recién nacido. Desde ahora en adelante vamos a empezar a ver puras patologías que están en la madre y que van a repercutir en el recién nacido, como le estoy diciendo. Aparte de las aulas invertidas que van a hacer ustedes. Conocer el manejo de un recién nacido hijo de madre diabética y cuál es nuestro rol. Que lo identifiquen y puedan desarrollarlo para poder atender a este recién nacido cuando sean profesionales. Primero vamos a hablar de lo que es diabetes gestacional, que no sé si hoy día o pronto lo van a ver en salud sexual reproductiva porque lo estamos sincronizando las clases, cosa que pudieran entender lo que pasa en la mamá y lo que pasa en el recién nacido, y como que enlacen los aprendizajes. Hoy en día, ¿cierto? Así sabemos empíricamente que hay un mayor número de mujeres que presentan insulinoresistencia antes del embarazo debido a la obesidad. Ya es un problema sanitario hoy en día la obesidad. Estas causas de la diabetes gestacional pueden ser multifactoriales. Pueden ser genéticas, o sea, si una mujer embarazada tiene diabetes gestacional, uno tiene que indagar en los antecedentes familiares porque existe una alta posibilidad de que si sus padres son diabéticos, la señora también sea diabética y por lo tanto esto influye en el embarazo que está cursando. También existen causas inmunológicas y otras adquiridas. Lo que les decía yo lo vamos a ver habitualmente porque tiene una prevalencia de un 17,7% en las gestaciones de alto riesgo. O sea, de todas las patologías maternas que producen un alto riesgo obstétrico, un 17,7% puede ser diabetes gestacional. Y lo bueno es que actualmente ha disminuido la mortalidad perinatal por esta patología porque se descubrió la insulina y eso ha bajado la mortalidad en un 3 a 6%. Entonces tenemos dos tipos de diabetes maternas durante la gestación. Tenemos la diabetes pregestacional, que son las mamás que vienen con una diabetes antes de que se embaracen, y esto corresponde a un 5 a 10% de todas las embarazadas diabéticas. Y está constituida por pacientes o mujeres embarazadas diabéticas con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o que tienen intolerancia a la glucosa. Y la diabetes gestacional, que es la otro tipo de diabetes que puede tener una embarazada, que es el 90% de las embarazadas diabéticas y tiene un alto riesgo obstétrico si es que no la diagnosticamos a tiempo, porque tiene que tener un control metabólico estricto. Entonces, esta patología está asociada a macrosomía fetal, a sufrimiento fetal agudo y a complicaciones metabólicas neonatales que vamos a ver a continuación. Entonces, esto yo creo que igual se lo va a pasar la profesora de salud sexual, pero vamos a hacer una leve recordatorio si es que ya lo vieron. Cuando ustedes
O sea, cuando las matronas controlan a las embarazadas, en el primer control le hacen tomarse una glicemia en ayunas, ¿ya? Si esta sale menor a 100% se considera normal. Si sale entre 100 a 125, se diagnostica diabetes gestacional. Si sale mayor a 126, también es diabetes gestacional. Y si, por ejemplo, porque la señora fue a control o se sintió mal y fue al consultorio porque se sentía mareada, con sudoración y etcétera, y le toman una glicemia al azar y sale mayor o igual a 200, también se considera diabetes pregestacional. Si el que le salió normal después a las 24 o 28 semanas se vuelve a controlar, ya por protocolo en el control de embarazo, y se le toma una glicemia en ayuna y una a las 2 horas poscarga. Si esta sale menor de 100 y o menor a 140 miligramos de L a las 2 horas poscarga, se considera normal, ¿ya? Si esta sale mayor a 100 en ayuna o mayor o igual a 140 miligramos de L 2 horas poscarga, se considera diabetes gestacional. Ahora, si es normal y tiene factores de riesgo, se le vuelve a hacer un PTGO a la semana 30 y 33, se le toma una glicemia en ayuna nuevamente y luego a las 2 horas poscarga, y si es menor a 100 en ayuna o menor a 140 ya ahí se considera normal, y ya si es mayor a 100 en ayuna, mayor o igual a 100 o mayor o igual a 140 a las 2 horas poscarga, se considera diabetes gestacional. Entonces, como ustedes ven, durante todo el embarazo la señora le dan poscarga le dan un medicamento que es, a ver, para hacerlo más gráfico, es como es glucosa, pero en realidad es como una Fanta muy dulce, y esperan 2 horas, como una bebida de naranja, así, muy dulce, se las dan y pues eso le vuelven a tomar una glicemia. Eso es poscarga, ¿ya? Como ven ustedes, en el control del embarazo hay hartas opciones para detectar esta diabetes. Existe todo un flujograma y un protocolo para detectar esta diabetes gestacional, y así es hacerle tratamiento y evitar todas las consecuencias negativas que puede tener esta patología. Las hormonas propias del embarazo, como las hormonas placentarias, el latógeno placentario, el cortisol libre y la citoquina, producen en las embarazadas un estado fisiológico de insulinoresistencia, ¿ya? ¿Y esto para qué sirve? Sirve para que aumente la glicólisis en el tejido muscular de la madre, y esto va a beneficiar la nutrición fetal en el recién nacido. O sea, en el feto, perdón, porque todavía no ha nacido. Entonces, esto ocurre a las 24 a 28 semanas de gestación, a donde alcanza su máximo nivel de glicólisis. Entonces, en esta época o en esta semana, la mayoría de las gestantes cuando desarrollan su diabetes gestacional. Si tienen antecedentes, lo pueden desarrollar antes, pero la mayoría de las diabetes se hacen en esta época. Por eso, si ustedes ven el flujograma, se toma la glucosa en ayunas y poscarga a esa edad gestacional. Y obviamente hay mayor riesgo, como les contaba en un principio, si hay antecedentes familiares, si la señora sufrió alguna hiperglicemia por estrés, por ejemplo, si tuvo alguna infección severa durante el embarazo, o también si la señora tuvo diabetes gestacional en los embarazos previos, también quedan con cierta sensibilidad y pueden desarrollar una diabetes gestacional en el nuevo embarazo. ¿Qué riesgos perinatales tenemos?
tenemos riesgo perinatal de aborto. Hay un mayor riesgo si se hacen un mal control de embarazo estas mamás, que tengan aborto, malformaciones congénitas. Tienen una frecuencia, las malformaciones congénitas, de 2 a 3 veces mayor que la gestante normal. Es harto. Pero obviamente va a disminuir la incidencia si tienen un buen control de embarazo. Y obviamente según la diabetes va a aumentar el riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una diabetes pregestacional que una diabetes gestacional. Y también depende del control. Hay una alta probabilidad de tener mortalidad perinatal, ¿cierto? Especialmente es la insulino dependiente en la primera semana de vida, principalmente asociada a malformaciones y complicaciones del parto que vamos a ver más adelante. ¿Qué malformaciones congénitas pueden hacer estos hijos de madre diabética? Pueden hacer malformación a nivel del sistema nervioso central, como anencefalia, espina bífida, mielomeningocele, síndrome de regresión caudal, holoprosencefalia. Ese es cuando los recién nacidos, o sea, claro, los recién nacidos como que no tienen los surcos formados en el cerebro, ya como que no hay diferencia entre las partes del cerebro, ¿ya? Estas patologías las van a ver con mayor profundidad en tercero, pero esto es como que vayan aproximándose a las patologías que van a conocer más adelante. Ahora la van a conocer solo de nombre. En el sistema cardiovascular, cardiopatías como transposición de los grandes vasos, defectos del septum interventricular, esa es la capa que divide los ventrículos, ventrículo único, o sea, no habría acá separación entre los ventrículos, hipoplasia del ventrículo izquierdo, es decir, que el ventrículo izquierdo es pequeño. Y las patologías renales que pueden hacer o malformaciones, agenesia, es decir, que no tengan riñones, doble uréter, trombosis de la vena renal, y gastrointestinales, atresia anorrectal, colon izquierdo pequeño, aunque no es muy habitual esta última, el colon izquierdo pequeño. ¿Y qué complicaciones neonatales podemos tener? Podemos encontrar recién nacido macrosómico o grandes para la edad gestacional, recién nacidos pequeños que hayan tenido restricción del crecimiento intrauterino, hipoglicemia, prematurez, asfixia, enfermedad de membrana hialina, malformaciones congénitas como ya vimos, hipocalcemia, poliglobulia, miocardiopatía e hiperbilirrubinemia. Y la vamos a ver cada una. ¿Por qué los recién nacidos hijos de madre diabética crecen tanto? Lo que pasa es que como hay un aumento de la glicemia en la mamá, porque acuérdense que para que haya hiperglicemia y diabetes quiere decir que hay alguna inmadurez o no está trabajando bien las células betas del páncreas. Por lo tanto, el exceso de azúcar nos está llevando todo el azúcar que necesitan las células, ¿cierto? Hacia la célula, por lo tanto hay un alto nivel de azúcar en la sangre. Y como hay un alto nivel de azúcar en la sangre y el azúcar pasa fácil por la placenta, este nivel de azúcar va a llegar al feto, va a producir en el feto un hiperinsulinismo, y esto hace que los tejidos insulinosensibles crezcan más de nivel desproporcionado a un feto normal. Y estos tejidos insulinosensibles son el corazón, el hígado, el sistema musculoesquelético, el tejido adiposo, el vaso, el timo, las glándulas adrenales. Y hacen que estos recién nacidos sean grandes, más de 4 kilos, y
Por lo tanto, va a haber riesgo de cesárea, ¿cierto? Una cesárea no es un parto fisiológico, por lo tanto tiene su riesgo, más si el recién nacido es grande, puede haber una extracción dificultosa. Al haber una extracción dificultosa, puede haber asfixia en este recién nacido. Puede haber distocia de hombro, porque como son tan grandes estos recién nacidos, no salen los hombros, puede salir la cabeza, pero no puede salir los hombros. Por lo tanto, se puede quebrar las clavículas de este recién nacido, el húmero. Y como salen con tanta dificultad, le tiran tanto el cuello para poder sacarlo, que pueden producir un estiramiento del nervio del plexo braquial, y esto producir una paresia braquial. Y a su vez una parálisis facial. ¿Ya? Estos recién nacidos, los hijos de madre diabética, son recién nacidos muy grandecitos, y ya en el 1959, imagínense, ya lo describían su fenotipo. Son recién nacidos rollizos, gorditos, con fascia abultada, o sea, cara grande, mofletuda, como que les sobra la piel, panículo adiposo aumentado, aspecto pletórico, eso decir que son bien rojos, y la circunferencia de los hombres mayor. Tienen 4 a 7 centímetros respecto a la circunferencia craneana. Los recién nacidos con peso normal son 2 a 3 centímetros. Entonces, mire la diferencia entre un recién nacido grande para la edad gestacional, con más de 4 kilos, y un recién nacido con peso normal. Así, por lo general, nacen los hijos de madre diabética, sobre todo cuando no tienen un control metabólico, según las indicaciones que le dieron, o una alimentación adecuada. Y también pueden hacer restricción del crecimiento, pero esto se da más en la diabetes pregestacional, y esto está influido porque los vasos de las madres diabéticas tienen como un deterioro crónico por las hiperglicemias que se producen. Entonces, la mayoría de las diabetes pregestacionales, por el fenotipo de estas madres y la alimentación de esta madre, también está asociado a hipertensión arterial. Entonces, como hay una vasculatura cumpliendo una función, especialmente en la placenta, no normal o no adecuada, no va a llegar una oxigenación adecuada a estos recién nacidos, a estos fetos en realidad, y por eso que va a aumentar el riesgo de crecimiento fetal, ya, y restricción del crecimiento en realidad. Esta restricción del crecimiento empieza entre la semana 7 y la semana 10, y también está asociado a esta semana las malformaciones congénitas que se presentan en los hijos de madre diabética. Obviamente, si estas mamás tienen un control metabólico estricto, y le van a como restringir la alimentación de glucosa y aminoácidos en la dieta, van a restringir también el crecimiento fetal. Por eso que salen más pequeños. Las alteraciones metabólicas que se pueden producir en estos recién nacidos, y con lo que más nos encontramos nosotros como matronas recién nacidos, son las hipoglicemias, ¿ya? Dime, Krishna. Profe, es que recién llegué a la casa y en el momento que lo dijo no le puedo hacer la pregunta, pero ahora ya no hay ruido, así que se le quería hacer. Que usted dijo en la parte de los exámenes que se le da como una Fanta, que en verdad es glucosa a las mamás. Pero ¿qué pasa cuando una mamá, y bueno, y se supone que se toma la glucosa y salen los resultados? Pero ¿qué pasa si una mamá no se puede, no aguanta las 2 horas y lo vomita? Eh, entonces sería como que no soportó el examen, ¿eso automáticamente tira diabetes o se tiene que hacer por segunda vez, o porque no tolera la glucosa se puede hacer otro tipo de examen para esa mamá? Yo creo que la citan al otro día, pero yo creo que esa pregunta, Krishna, hace a la profesora de salud sexual, ¿ya? Porque eso es más manejo de la madre. Ya, profe, gracias. ¿No le han pasado la clase todavía? Sí, nos pasaron la clase en ginecología, pero se borró y todavía no la pueden subir al aula.
hazle la pregunta por correo a la profe, a la Claudia Vilches. A la profe Alejandra. A la profe Alejandra te va a contestar de inmediato qué se hace en ese caso, pero yo así por sentido común, yo creo que la citarán al otro día para tomarle el examen nuevamente, porque tienen que hacer el PTGO estricto. Porque si no, no, es cierta cantidad de gramos de glucosa que te dan en esa porción y tiene que medirse con respecto a eso, si no, creo que el examen no sería real. Ya, pero la respuesta completa yo creo que te la podría dar la profesora Alejandra. Gracias, profe. Ya, entonces, los recién nacidos, con lo que más se van a encontrar es con hipoglicemia en estos recién nacidos. Dentro de las patologías que pueden hacer. Entonces, como dice acá, ocurre entre un 27 a 50% de los hijos de madre diabética, o sea, si lo llevamos a la práctica, tenemos igual una posibilidad de un 50% de que estos recién nacidos no hagan una hipoglicemia. Pero hay formas de prevenirlo, y para eso nosotros tenemos que conocer bien esta patología, los signos y síntomas que nos inducen a pensar de que el recién nacido está haciendo una hipoglicemia, y tratarlo, y por otro lado prevenir prevenir estos síntomas, se pueden prevenir. Porque tenemos un mayor riesgo de que hagan hipoglicemia en las primeras 48 horas de vida, pero especialmente las 6 primeras horas de vida son críticas. Por eso que van a ver más adelante que le tomamos exámenes y vigilamos algunas cosas. Por el mismo hiperinsulinismo que se produce a nivel fetal, ¿cierto? Que disminuye la respuesta de las catecolaminas a la entrega de glucagón de estos recién nacidos. Entonces, cuando nace, toda esta glucosa que está pasando se interrumpe, pero el hiperinsulinismo sigue en el recién nacido. Entonces, todas las reservas de glucosa que tiene el recién nacido se van consumiendo por este hiperinsulinismo. Entonces, puede hacer, dependiendo de cómo lo atendamos, una hipoglicemia precoz. ¿Ya? También puede hacer hipocalcemia los primeros 3 días, y esto también depende de la severidad o el control estricto que haya tenido esta madre de su diabetes, porque también el hiperinsulinismo produce una inhibición de la acción del aparato hormonal, ¿ya? Y esto influiría en la baja de calcio o hipocalcemia en el recién nacido. Y la hipomagnesemia, que va muy asociado a la hipocalcemia. De hecho, cuando uno toma examen de calcemia, por lo general también uno toma magnesemia. Se ve mayoritariamente en las diabetes materna severa, porque hay mayor pérdida de magnesio a través de la orina, ¿ya? Y esto produce, de la orina materna, ¿ya? Y esto produciría déficit de magnesio en el feto. También podemos encontrar membrana hialina. La membrana hialina es, así como en palabras más no tan técnicas, es como decir cuando el recién nacido tiene el pulmón inmaduro, ¿ya? Y esto se produce porque el hiperinsulinismo fetal inhibe la síntesis de fosfolípidos. Y acuérdense que en sus clases anteriores, en sus clases previas, vieron que los neumocitos son los neumocitos de tipo 2 son los que producen el surfactante, que es la sustancia, ¿cierto?, que va en los alvéolos de los pulmones y que ayuda a la maduración pulmonar, y que ayuda a que este pulmón, ¿cierto?, le entre bien el oxígeno y el pulmón se expanda. Entonces, este surfactante está formado por fosfolípidos, ¿ya? Entonces, si el hiperinsulinismo inhibe la formación de fosfolípidos, obviamente va a inhibir la formación de surfactante, ¿ya?
Y nuevamente insistimos en que si la señora tiene un buen control metabólico, se controla bien el embarazo, bien la dieta, bien los exámenes y mantiene sus glicemias normales, no tendrían por qué ocurrir todas estas situaciones que no debieran pasar. También relacionado con el hiperinsulinismo habría una miocardiopatía hipertrófica porque aumentan las células, al igual que en otros órganos del cuerpo del feto, ¿cierto? Las células del miocardio o el músculo cardíaco, ¿ya? Y esto produciría hipertrofia del septum interventriculado, la pared que divide los ventrículos, y al disminuir la función del ventrículo izquierdo obstruye la salida del flujo sanguíneo hacia el tracto aórtico. Eso obviamente lo van a ver con mayor detención cuando vean cardiopatía. Ya no voy a profundizar mucho en eso para no enredar. También se puede producir poliglobulia en estos recién nacidos porque, bueno, con un 5 a 30% de incidencia, nuevamente porque el hiperinsulinismo que tiene este feto e hiperglicemia aumentan el consumo de oxígeno basal. Por lo tanto, van a haber más un aumento de los glóbulos rojos, ¿cierto?, para ir a buscar ese oxígeno. Y al nacer este recién nacido, va a nacer con muchos glóbulos rojos, que eso es la poliglobulia, ¿ya? Estos recién nacidos, la poliglobulia se identifica fenotípicamente por el color enrojecido de la piel, no es rosado, son recién nacidos como bien rojitos, especialmente en las palmas y en las plantas de los pies, en las palmas de las manos. Y por eso que decía ahí recién nacido rubicundo, ya el grande para la edad gestacional puede nacer rubicundo. Y como hay muchos glóbulos rojos, y después el recién nacido ya no necesita respirar por el feto, este feto que ya nació, no necesita respirar por la placenta, entonces ya no le van a servir todos estos glóbulos rojos que formó. Dígame, Josefa. Profe dijo que ese color enrojecido se notaba principalmente en las palmas. Claro, porque por lo general si tú te fijas, mírate la mano, por ejemplo yo soy morena, ¿cierto? Tengo la piel acá en este lado moreno, pero si yo miro la palma de mi mano es más rosada, Claro. ¿ya? En este recién nacido se le ve la piel roja y tú le miras la mano y también se le ve rojita. Entonces cuando uno quiere identificar una poliglobulia, en el examen físico tú miras las manitos de los bebés, de los recién nacidos, las manos y la palma de la planta de los pies, y la vas a ver muy, muy roja. A veces llega a ser, cuando es grave la poliglobulia, que también lo van a ver en tercero, porque también se trata la poliglobulia, llega a verse morado el recién nacido de tan rojo, ¿ya? Y como hay mucho glóbulo rojo, eso también puede producir dificultad respiratoria. Gracias, profe. Entonces, ya no necesitamos estos glóbulos rojos, esta gran cantidad de glóbulos rojos, porque el recién nacido no va a transportar, no va a hacer su oxigenación a través de la placenta, sino que la va a hacer a través de sus pulmones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos glóbulos rojos se van a empezar a destruir, especialmente si la mamá es diabética gestacional con insulino requiriente, y van a empezar a destruir estos glóbulos rojos, pero después lo vamos a ver en hiperbilirrubinemia, el grupo de aula invertida que le toca ver de hiperbilirrubinemia, y ahí vamos a profundizar un poco más, pero el recién nacido en sí tiene la función hepática inmadura, ¿ya?
Entonces ahí se desarrolla el metabolismo de la bilirrubina, que es lo que produce el color ictérico en el recién nacido. Entonces la ictericia es el color amarillo de la piel del recién nacido, que si nosotros le tomamos un examen y tiene ciertos valores respecto a la hora de a las horas que lleva nacido el recién nacido, eso se llama hiperbilirrubinemia. Entonces, ¿qué pasa? Que como este hígado es inmaduro, no metaboliza toda la bilirrubina del recién nacido que está circulando en la sangre, y se empieza a acumular en la sangre y empieza el recién nacido a verse ictérico. ¿Ya? Entonces, una cosa, la poliglobulia determina la hiperbilirrubinemia que se puede producir después, que primero pasa por la ictericia. La ictericia es como el signo y la hiperbilirrubinemia el diagnóstico, para que les quede más claro. Entonces, ¿qué hacemos con estos hijos de madre diabética? Si es diabética gestacional, quiere decir que la diabetes se presentó por primera vez en el embarazo, nace este recién nacido, habitualmente esperamos 2 horas, y le tomamos un hemoglucotés. Recibe diferentes nombres el hemoglucotés, son esos exámenes que se hacen los diabéticos, que se pinchan los deditos, y tiene una maquinita que le mide la glucosa, eso es un hemoglucotés. Entonces se lo tomamos a las 1 o 2 horas de vida según el protocolo de cada servicio, pero generalmente son a las 2 horas de vida si es que el recién nacido no presenta síntomas antes, y si sale normal después se lo repiten a las 6 o a las 8 horas, dependiendo del protocolo de cada hospital o clínica. Y obviamente si sale con hipoglicemia, es decir, con la glucosa menor de 45 miligramos de L, le harán ciertos manejos que eso lo van a aprender el próximo año. Y si la mamá es insulino requiriente, una diabetes gestacional, pero que la mamá está con insulina, es más estricto el monitoreo. Entonces se le toma un hemoglucotex a las primeras horas de vida, a las 2, a las 4, a las 6, porque como hay la insulina muchas veces se puede bajar rápidamente la glucosa de la madre, y eso afecta al recién nacido, ¿cierto? Porque no es un efecto que uno pueda controlar, el de la insulina. Entonces el recién nacido está más proclive a producírsele hipoglicemia, entonces por eso apenas nace, lo tomamos a la hora, a las 2, a las 4 horas, y si es muy macrosómico, el médico te indicará si le tienes que repetir o si lo vas a hacer más seguido. Y también aquí, obviamente, si sale el recién nacido con hipoglicemia, también tenemos que saber qué vamos a hacer. Ya, además del hemoglucotex o glicemia seriada que le vamos a tomar, que esto tiene, como le decía, que salir mayor a 45 miligramos de L, que también se le toman hematocritos a estos recién nacidos, ya por la poliglobulia que le decía yo. Entonces, se considera normal si sale menor a 65% el hematocrito. Entonces, por lo general, a estos recién nacidos le tomamos un hemoglucotés, dextro o reflo, son los 3 nombres y es lo mismo, a las 2 horas de vida junto con un hematocrito. Obviamente vamos a vigilar el estado general del recién nacido en el examen físico, y si a las horas empieza a ponerse ictérico y de acuerdo a hasta dónde llegue la ictericia en su cuerpo, ¿cierto? Le vamos a tomar una bilirrubinemia, ¿ya? En la mayoría de las partes se toma bilirrubinemia en frasco, las bilitas son en unos depósitos que son como capilares, que son bien finitos. Hay lugares donde se puede hacer ese examen, pero la mayoría de las partes se toma por macrométodo o en frasco, ¿ya?
Y obviamente que yo les decía que a veces la poliglobulia o esta inmadurez que se puede producir a nivel pulmonar también puede traer dificultad respiratoria en estos recién nacidos, entonces ahí ya el médico le va a pedir otro examen como gases en sangre, radiografía de tórax y puede que llegue a ser hospitalizado, perdón, según el compromiso respiratorio que tenga. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como matronas y ustedes como futuros profesionales, matrones que van a trabajar en recién nacido? Primero, es súper importante y esto les va a servir mucho para desarrollar también las aulas invertidas de acuerdo a la patología que les toque ver. Primero, valorar a los antecedentes del recién nacido, ¿cierto? Tenemos que pesquisar si la mamá es diabética, hacer una anamnesis dirigida a la patología de la mamá, consultar si se tomó todos los exámenes, cómo estuvo el control de embarazo, cómo se alimentó, si siguió todas las indicaciones médicas y revisar todos los exámenes que ella trae en su carnet prenatal y lo que esté anotado en la ficha perinatal y además lo que nos refiera a nuestra colega que está en preparto, ya nuestra colega matrona, que ella va a ser la encargada de la madre, en este caso, de este recién nacido. ¿Ya? Porque también le van a controlar ellos glicemia seriada durante el trabajo de parto, o si tiene cesárea a nivel preoperatorio, ¿cierto? Entonces ella nos va a estar informando de cómo van a estar esas glicemias de estas mamás para poder nosotros ver los riesgos que pueda producir esto en nuestro paciente, que es el recién nacido. Revisar los resultados de las ecos, ¿cierto? De las ecografías para ver si hay algún tipo de malformación o si cuánto está pesando el recién nacido. Revisar el Doppler, si es que le hicieron Doppler, para ver cómo está el flujo placentario y ver si hay deterioro de la unidad fetoplacentaria o si está usando bien la unidad fetoplacentaria, cómo está el perfil biofísico, si le hicieron un monitoreo, si cómo está el registro basal no estresante, y etcétera. En la etapa de preparación, ¿cierto? Tenemos que preparar la unidad de recién nacido de inmediato con todas lo que requiera una atención de riesgo. En este caso, dijimos que el recién nacido podía nacer con dificultad respiratoria o podían producirse una extracción dificultosa, por lo tanto es un recién nacido que puede necesitar reanimación, tenemos que preparar todo el equipo de reanimación, pero además es un recién nacido que nos puede hacer una hipoglicemia, entonces tenemos que tener todos los frascos con los que le vamos a tomar los exámenes, el equipo de hemoglucotex, las cintas reactivas que estén funcionando, que tenga las pilas la maquinita con la que le vamos a tomar el hemoglucotex, que las cintas reactivas no estén vencidas, y además, acuérdense que estos niños venían podían hacer hipoglicemia, entonces nosotros no tenemos que agregar cosas que produzcan un mayor gasto metabólico en este recién nacido y que puedan las pocas reservas que tienen ocuparlas. Por lo tanto, cuando un recién nacido se enfría, se aumenta el gasto metabólico. Por lo tanto, tenemos que procurar que la sala esté con un ambiente térmico neutral, ¿cierto? Con la sala 26 a 28 grados, encender la cuna radiante para recibir a este recién nacido bien calentito y que no se nos enfríe y que no haga hipoglicemia más encima por aumentar el gasto metabólico por enfriamiento. Y obviamente calentar los pañitos tibios, ¿cierto? Con lo que lo vamos a recibir. Y por otro lado también tenemos que avisarle al neonatólogo, porque va a ser un embarazo de alto riesgo y todos los embarazos de alto riesgo uno le avisa al neonatólogo por cualquier eventualidad en el caso de que el recién nacido presente alguna de las patologías que le mencioné o haya que reanimarlo. En la etapa Profe, dígame. perdón, ¿qué es lo que era ATN?
Ambiente térmico neutral, 26 a 28 Gracias. grados en la sala. Eso es el Ya. ambiente térmico neutral. Es el ambiente en que el recién nacido no va a gastar más energía de lo que corresponde. Ya va a ser el gasto energético mínimo para desarrollar sus actividades metabólicas en su organismo. En la etapa de ejecución, súper importante, nosotros tenemos que pesquisar y prevenir la hipoglicemia. Entonces, para pesquisar y prevenir la hipoglicemia, tenemos que hacer una lactancia precoz en estos hijos de madre diabética. Entonces, cuando nosotros vemos la ficha perinatal y vemos que la mamá tiene diabetes gestacional, entonces nosotros tenemos que inmediatamente pensar, voy a recibir a este recién nacido y si nace bien, voy a hacerle apego y lo voy a colocar al pecho lo más pronto posible. Porque acuérdense que yo creo que han visto hartas clases de lactancia, una gotita de calostro se denomina la gota de oro por todos los nutrientes que tienen en solo esa gotita, ¿ya? Así que hay que colocar el recién nacido lo más pronto al pecho para que esta alimentación precoz contribuya a aumentar la glicemia que tiene o la glucosa en su organismo en este recién nacido. Tenemos que hacer examen físico una vez ya que hacemos el apego, que hacemos la lactancia. Tenemos que hacer el examen físico, revisar cómo estos recién nacidos son grandes, gorditos, el lenguaje coloquial, ¿cierto? Son bien con hartos rollitos, bien gorditos. Entonces tenemos que, uno, fijarnos cómo fue la extracción de este recién nacido. Y obviamente si fue dificultosa, ver si tiene lesiones en la cabeza, si tiene algún traumatismo, alguna deformación plástica, cabalgamiento óseo, si hubo fractura de clavículas, cómo están sus extremidades, si hay hematomas, y etc. Controlar los signos vitales, ¿cierto? Para determinar que no se nos enfríe este recién nacido, entonces ver cómo está la temperatura, por si está frío, procurar a realizar alguna acción para que este recién nacido recupere su temperatura normal, ver cómo con el control de signos vitales, ver cómo está la respiración por la inmadurez que puede tener a nivel pulmonar, entonces ver si está respirando más de lo normal, es decir, más de 60 respiraciones por minuto. Seguir fomentando sobre la lactancia materna y el apego precoz, seguir revisando si hay dificultad respiratoria, porque son 1 a 2 horas que están los recién nacidos en inmediato al cuidado de nosotros. Entonces se hace un control de signos vitales a la hora y después a las 2 horas, y nosotros tenemos que supervisar cómo, la mayoría de las veces este control de signos vitales la hace la paramédico, pero uno le pregunta o la paramédico o la TENS les comenta de alguna anormalidad que hayan en los signos vitales, y ahí ustedes, si encuentran una anormalidad, tienen que ir de nuevamente a revisar a su recién nacido y cualquier eventualidad avisarle al neonatólogo. Importante fijarse en los signos, ¿cierto? Dijimos que las 48 primeras horas eran las claves donde se presentaba mayoritariamente la hipoglicemia. No quiere decir que después no puede haber, pero sí estas primeras 48 nosotros como profesionales vamos a estar alertas, ¿cierto?, de los síntomas que se pueden presentar. Si el recién nacido tiembla, si está muy irritable, si presenta apneas, es decir, deja de respirar, ¿ya? Si está con ictericia o el color amarillo de la piel, si tiene alguna dificultad respiratoria, si está pálido, todo eso pueden ser signos de hipoglicemia. O de inmadurez pulmonar. Entonces ahí le vamos a avisar oportunamente al médico, y si todo sale bien, tenemos que estar educando continuamente a la mamá sobre los signos y síntomas
especialmente los signos, porque los síntomas son los que nos refiere el paciente, entonces los recién nacidos no nos refieren muchos síntomas, más nosotros vemos signos en ellos. Y nosotros vamos a educar a la mamá sobre todos estos signos que puede presentar el recién nacido para que nos avise, y educarla bastante sobre la importancia de la lactancia frecuente en este recién nacido, sin dejar pasar más de 3, 4 horas sin que coma. En la etapa de evaluación, ¿cierto? Vamos a revisar si nos faltó algo en la atención de este recién nacido, en la preparación de todas las cosas que teníamos que preparar, del equipamiento que teníamos que preparar para recibir a este recién nacido, si la atención la hicimos en forma adecuada, si la valoración la hicimos en forma adecuada, y en el seguimiento podemos revisar si el recién nacido, cómo se comportó, porque nosotros vamos a hacer la atención en la sala de recién nacido inmediato, pero este recién nacido, ¿cierto?, se va a ir a la sala de maternidad o binomio con otra colega. Entonces, si tenemos el recién nacido, por ejemplo, que hizo alguna hipoglicemia, pero que después se recuperó, al darle lactancia más efectiva, entonces ver cómo le salieron los siguientes exámenes. También en la etapa de seguimiento podemos hacer derivación con la nutricionista, ¿cierto? Si la señora, por ejemplo, no tuvo una alimentación adecuada durante su embarazo, y dependiendo del antecedente materno también la podemos derivar al Chile Crece Contigo, y etcétera. No sé si tienen preguntas o quedó todo claro. Profe, Esa sería la clase de diabetes gestación, o sea, de hijo de madre diabética. Yo me quedé con una duda que usted hizo. La anoté por aquí la duda, espera un poco. ¿Cómo? Que usted hizo una relación entre la poliglobulia y la hiperbilirrubinemia. Dijo Sí, que los glóbulos rojos comenzaban como a destruirse, claro. pero no entendí bien cuál fue como la asociación que hizo. Lo que pasa es que el recién nacido, ¿cierto?, por este hiperinsulinismo y hiperglicemia, empieza a aumentar el consumo de oxígeno en etapa fetal, ¿ya? Hablemos de la etapa fetal. Entonces se forma una gran cantidad de glóbulos rojos, ya por el aumento de oxígeno que se produce por esta condición de hijo de madre diabética, de feto, hijo, que va a ser futuro hijo de madre diabética. Y bueno, ya hijo en realidad durante el embarazo, porque así lo siente la madre. Y tenemos todos estos glóbulos rojos circulando en el recién nacido, ¿ya? Entonces cuando el recién nacido nace, ya esa gran cantidad de glóbulos rojos no la va a necesitar, porque él va a respirar, va a ser su propia, ya no va a ser a través de la placenta que va a necesitar el transporte de oxígeno, sino que va a ser a través de su pulmón, ¿cierto? Entonces, este exceso de glóbulos rojos ya no los va a necesitar, y el organismo va a empezar a destruir esos glóbulos rojos que sobran. Cuando se destruye un glóbulo rojo, se libera un pigmento que se llama, o sea, una sustancia que se llama bilirrubina. Y la bilirrubina es la que, al estar circulando en la sangre y estar aumentada, produce el color histérico en la piel. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, profe, me quedó súper claro. Entonces, por eso que hay que vigilar a estos recién nacidos cómo está el color de la piel, porque si tuvimos un recién nacido que lo recibimos gordito y lo vimos bien rojito, bien rojito, bien rojito, que revisamos la planta de los pies y la palma de las manos, también enrojecida, y tuvimos un hematocrito, por ejemplo, 64, porque sobre 65 se le hace tratamiento, por lo general se hospitaliza, más si tiene sintomatología. Entonces nosotros vamos a estar atentas a que este recién nacido está rojito, entonces está con los glóbulos rojos un poco al límite, y lo más probable es que más adelante no haga ictericia,
y dependiendo del resultado del examen, lo diagnostiquemos como hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Eso, chiquillas. No sé si tienen más dudas. Si no, dejaríamos la clase hasta acá. Voy a dejar de grabar.